Muy buenas noches. Hoy estamos desde la ciudad de Nicoya, Costa Rica. Vamos a estudiar un tema sobre la palabra de Dios, pidiéndole a todos que por favor tengan una Biblia en mano. Y como siempre es nuestro lema, le recordamos que después de este video no le vamos a pedir dinero a usted. No nos interesa el dinero suyo para nada. Lo que queremos es compartir la palabra de Dios. Dice, Pablo le escribe a los Gálatas y les dice que si tratara de agradar a los hombres, entonces no fuera siervo del Mesías. ¿Por qué? Porque los cristianos no agradamos a los hombres. Hoy quiero que toquemos un tema muy interesante sobre un dato. ¿Todos somos cristianos? El problema es que usted hoy en día, cualquier persona le dice, hola hermano, ¿cómo está? Y en la conversación le dicen, bueno, ¿usted a qué iglesia va? ¿Usted a qué denominación? ¿En qué denominación se congrega? ¿Usted qué línea de pensamiento sigue? Ese es el pensamiento de la gente. Y la verdad, pues, suena muy bonito todo esto. Pero, ¿qué dice la Biblia? El punto principal es que cuando Jesús estaba hablando en el libro de Mateo, capítulo 21, en el versículo 23, quiero hacer énfasis a esto. Dice la palabra de Dios, Mateo 21, 23. Él, o sea el Señor, Él llegó al templo y mientras estaba enseñando, se acercaron a Él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían, ojo a esta pregunta que le hacen los escribas y los ancianos, le hacen una pregunta al Mesías y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te la dio? Ojo a esto, repito, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Es que hablar de ser cristianos todo el mundo es muy fácil. Pregunto, con todo el respeto que cada uno de ustedes me merece. Si usted dice que es cristiano evangélico, yo pregunto, entonces usted no es cristiano. Porque la Biblia en Hechos 11:26 reconoce solamente un nombre para los seguidores del Mesías y son cristianos. Si usted llama cristiano evangélico, es porque a la palabra cristiano usted le está agregando una enseñanza que es la evangélica. Si usted se llama cristiano testigo de Jehová, igual es porque a la palabra cristiano usted le está agregando una enseñanza, una doctrina de los testigos. Si usted se llama católico romano, eso quiere decir que usted tampoco es cristiano. Si usted se hace llamar cristiano bautista, igual. Eso implica que usted se hace llamar cristiano, pero sigue la doctrina de los bautistas. Si usted se hace llamar cristiano adventista o metodista, igualmente. Todos estos apodos o estos sobrenombres que le ponen a la palabra cristiano no aparecen en la Biblia. Pero el problema no es que se llamen cristiano evangélico, cristiano mormón, cristiano testigo. Ese no es el problema. El problema que quiero enfatizar hoy es que cada uno de ustedes sigue una doctrina diferente. Mientras que la Biblia dice en el libro voy a empezar desde el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19, versículo 6, Dios hablando respecto al pueblo judío bajo la ley mosaica, vea lo que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés que le dijera estas palabras a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, aunque existían muchas religiones,
únicamente, y grábense bien esto, únicamente el pueblo judío bajo la ley mosaica era el pueblo escogido por Dios. Amén. Ahora, recuerde que Éxodo 19:6, Moisés le está diciendo al pueblo que Dios iba a ser un reino de sacerdotes. Pero qué importante eso, porque cuando venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esas mismas palabras, el Mesías se las dice a sus seguidores, a los cristianos. No se lo está diciendo ni a los cristianos católicos, ni evangélicos, ni sabatistas, ni bautistas, no. Ojo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros, Pedro le está escribiendo a los cristianos del primer siglo, primeramente, porque en ese momento no existían ni evangélicos, ni católicos, ni mormones. La Iglesia Católica Romana es la mayor secta que nace en el siglo VI con Bonifacio III como el primer papa en un sentido universal. Y a partir del siglo XVI salen todas las sectas que existen hoy en día, desde Martín Lutero, con las 91 tesis que puso en la Basílica de San Pedro. Pero aquí Pedro no le está hablando a ninguno de estos grupos, porque no existían en ese momento. Le está diciendo, y vea lo que les dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Le está hablando a cristianos que están en la iglesia del Señor. Amén. Y estas palabras son las mismas palabras que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a la nación judía. Hoy se lo está diciendo a los cristianos, a la iglesia del Señor que nace en el siglo 31, 32 o 33 aproximadamente. En ese momento no existían ustedes, mis amigos católicos, no existían ustedes, mis amigos evangélicos, no existían ustedes, mis amigos adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo a este detalle muy importante. Pedro le estaba hablando a los cristianos. Pero hay un dato que quiero recalcar mucho a todos ustedes, y está en el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 2. Resulta que cuando Dios escoge al pueblo judío, al cabo del tiempo, Dios le dice a la nación judía a través del profeta Isaías que les cambiaría ese nombre. Y cuando le cambiaba el nombre en el pueblo judío, cuando se le cambiaba el nombre a una persona, es porque se le cambiaba su personalidad, su identidad. Era un cambio radical. Y observen esta profecía. Esto es una profecía, y vea qué importante. Isaías capítulo 62, versículo 2. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será, ojo a esto, y te será dado un nombre nuevo que la boca de Yahvé otorgará. Esta es la versión moderna la que estoy utilizando yo. Y qué importante, porque hay una profecía que dice que este nombre se le iba a cambiar al pueblo judío y era un nombre que la boca de Dios iba a pronunciar. Amén. Ahora, vamos a ver dónde se cumple esa profecía. Resulta que esa profecía la encontramos en en Hechos capítulo 11, versículo 26. Vea lo que dice. Hechos 11, 26. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia. Ojo, le está hablando a la iglesia, no a las iglesias, no a las denominaciones, no a la iglesia católica, no a la iglesia evangélica. Le está hablando a la iglesia en un sentido universal. Ojo. Y enseñaron a aquella gente, y
los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se acuerdan la profecía que acabo de leer? Aquí se está cumpliendo. En el griego dice que hay una versión que lo traduce, y me gusta cómo lo traduce. Dice, y fueron llamados, dice, porque la boca del Señor pronunció estas palabras. Este no fue un nombre que a cualquier persona se le ocurrió. No, era una profecía que se está cumpliendo aquí y fue la palabra de Dios cumplida. Y ojo, está hablando de cristianos, nada más. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, por eso hago énfasis. ¿Quiénes son los cristianos? Bueno, los cristianos son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Son los que se hacen llamar única y exclusivamente cristianos. Pero ojo, hay mucha gente que se hace llamar cristianos, pero sus prácticas son de la doctrina evangélica o de la doctrina católica o de otra clase, o de la doctrina latinoamericana o lo de solo Jesús, y se dicen llamar cristianos, pero no. Cuando hablamos de cristianos en el Nuevo Testamento, son hombres y mujeres que seguían única y exclusivamente la palabra de Dios. Amén. Eran hombres que habían sido lavados por la sangre del Cordero. Y en Isaías capítulo 62, versículo 2, cuando dice que se cambiaría el nombre, Dios le cambió a la nación judía, dice que le cambiaría el nombre. Esto habla de que cambiaría su identidad. Un cambio de personalidad, un cambio de carácter, un cambio de situación. Como en el caso de cuando Dios le cambió el nombre. Ojo este detalle. En Génesis capítulo 35, versículos del 9 al 11, vea qué importante, cuando hablamos de Jacob, Dios le cambió el nombre, y vea lo que dice. Dios se apareció otra vez a Jacobo, y después de haber regresado de Padán, Arán, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre, Jacob. Tu nombre será Israel. Y llamó su nombre Israel. Y también él dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti procederá una nación y un conjunto de naciones, reyes saldrán de tus lomos. ¿Se dan cuenta? Cuando se cambiaba el nombre, se cambiaba radicalmente la personalidad y la situación. Por eso es que el pueblo judío, literalmente hoy en día, no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, entonces aquí viene la pregunta. ¿Quién es un cristiano? ¿Cómo nos hacemos nosotros cristianos? Bueno, la Biblia claramente nos dice es que un cristiano es aquel que cree, se arrepiente, es bautizado para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin. Esto usted lo puede encontrar en pasajes como un punto muy importante. Para ser cristiano es un hombre que está dispuesto a obedecer. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9 dice que aunque fue hijo, aprendió la obediencia. Y dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto implica que si no estamos dispuestos a obedecer, no podemos llamarnos cristianos, aunque hablemos muy bien de la Biblia. Podemos leer en Hechos 2:38, Hechos 2 desde el 36 al 38, explica cómo es que la gente se hacía cristiano. Los cristianos no se hacían levantando su mano, haciendo una oración de fe, llorando, diciendo yo acepto a Jesús como mi Salvador. No, señores, tenían que creer, tenían que arrepentirse, tenían que bautizarse para el perdón de los pecados y lo más importante, tenían que perseverar hasta el fin. Hechos 2:38, Marcos 16:16, Hechos 22:16, dice Pablo, le dicen a Pablo, aquí hay agua, que Ananías le dice a Pablo, levántate, invoca su nombre,
levántate, vamos a leerlo. A Pablo se le dice que se levante, invoque el nombre y que lave sus pecados. Hechos 22:16. En Hechos 2:38 dice que arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Y en Marcos 16:16 Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces de esta manera se hacen los cristianos. Quiero recalcar varias cosas importantes. Ojo, no soy apóstol, pero soy cristiano. No soy profeta, porque hoy en día no existen ni apóstoles modernos ni profetas modernos, pero soy cristiano. No hablo en lenguas, porque en el primer siglo se hablaba en lenguas. ¿Por qué? Porque no existía el Nuevo Testamento y las lenguas eran idiomas. De esta manera Dios utiliza los idiomas de aquel entonces y para revelar el Nuevo Testamento. Cuando ya tenemos el Nuevo Testamento revelado, sencillamente se termina toda la revelación. Primera de Corintios capítulo 13 del 8 al 10. Soy cristiano y no hablo en lenguas. Otro detalle, yo no doy el diezmo. Doy una ofrenda voluntaria únicamente el primer día de la semana. Dice Primera de Corintios 16 del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, yo no doy diezmos y soy muy bendecido. Soy cristiano nada más. Otro detalle, a mí no me gusta la música ranchera evangélica. A mí no me gusta la música salsa evangélica. A mí no me gusta la música escandalosa evangélica o cualquier ritmo de música que supuestamente dicen que es música cristiana. Bueno, mi Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versículo 16 y en Efesios 5:19, cantando himnos espirituales al Señor en vuestros corazones. Yo solamente canto himnos en la iglesia y soy cristiano. ¿Ven la diferencia? Esto es muy importante. En la iglesia del Nuevo Testamento y donde yo me congrego, hay pastores en una iglesia y diáconos. Y no hay pastoras, porque la Biblia no autoriza a ninguna mujer que utilice el púlpito ni el poder de pastoras. Pregunto, ¿dónde dice la Biblia los requisitos para las pastoras? Habla de requisitos para pastores, pero para pastoras no. Y la Biblia habla de que debe haber en una iglesia, debe haber pastores más de uno, mínimo 2, con diáconos. Y sencillamente soy cristiano. No soy teólogo, soy simplemente un hijo de Dios, un cristiano. No soy el reverendo Fernando, soy cristiano. Hechos 11:26. En Antioquía, por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. En Hechos 26, ojo, en Hechos capítulo 26, voy a leérselos. Dice la palabra de Dios, 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, sencillamente. No dice cristiano adventista, no dice cristiano católico, no dice cristiano evangélico, no dice cristiano testigo de Jehová, cristiano. Y todas estas prácticas que les he mencionado, las hacían los cristianos en el primer siglo. Y las hacemos nosotros hoy en el siglo XXI, en la iglesia del Señor, cuando nos reunimos el primer día de la semana. Y no soy el apóstol Fernando, no soy el profeta Fernando, no soy el pastor Fernando. Soy sencillamente un cristiano. Sencillamente cristiano.
Ese es el nombre que Dios me otorgó a mí. Yo no sé cuál es el nombre que Dios le ha dado a usted. Otro punto muy importante es que nosotros los cristianos nos reunimos el primer día de la semana con un propósito en especial, y es tomar la cena del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que reunidos el primer día de la semana para partir el pan. La expresión partir el pan implicaba, era la cena del Señor. Y en Hechos 11:26 explica cómo se desarrollaba. Por eso es que nosotros los cristianos tomamos la cena del Señor el primer día de la semana. Tomamos el pan y tomamos el fruto de la vid. No vino. La Biblia no habla de vino, habla de fruto de la vid o fruto de uvas. Tampoco la Biblia habla de que el que dirige se come la hostia y los feligreses se toman que el sacerdote se come la hostia y el jugo, y que solamente a los feligreses se les participa de la Eucaristía o de la hostia. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que los cristianos participaban tanto del pan como del fruto de la vid, y participaban el primer día de la semana. Otro detalle muy importante: el primer día de la semana, únicamente ese día, yo me reúno el domingo para dar una ofrenda voluntaria, según Dios me haya prosperado. No es el cuentico de que usted se reúne el martes, el lunes, el jueves, todos los días le sacan plata. No, Señor. Hay un mandamiento, y ese detalle muy importante. Grave este detalle muy importante. El primer día de la semana, solamente los cristianos, cuando nos reunimos, estamos en la obligación de dar una ofrenda voluntaria. Si usted llega como visita y usted no es cristiano, no tiene ninguna obligación de parte de Dios de dar un 5 como ofrenda. ¿Ve la diferencia? Por eso yo soy cristiano, nada más. Ahora, tampoco utilizamos música mecánica en el culto, ni batería, ni guitarra, ni esos escándalos. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento directo de parte de Dios que los cristianos únicamente lo que hacían era cantar. Eso en teología se llama un mandamiento directo. La gente dice: muéstrame un pasaje en la Biblia donde diga que es pecado tocar instrumentos musicales. Bueno, cuando la Biblia dice cantando en vuestros corazones, ahí queda implícito ahí queda implícita toda otra prohibición. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo Ramón: Ramón, tráigame las llaves. Automáticamente le entiende que tiene que traerme únicamente las llaves. Yo no tengo que decirle a él: pero no me traiga la batería del carro, pero no me traiga la caja de herramientas. No, con yo decirle tráigame las llaves, automáticamente, por inferencia necesaria, él entiende que me tiene que traer eso. Cuando la Biblia me manda a cantar por inferencia necesaria, debo entender que es cantar y no tocar. Cuando usted toca una guitarra, está cantando y está agregándole algo, está tocando. Son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros nos reunimos el primer día de la semana para tomar la cena del Señor, nos reunimos para dar una ofrenda, para cantar, para escuchar la prédica, Hechos 27, para reunirnos como hermanos, cantar alabanzas, hacer oraciones el primer día de la semana. Esto era el mandamiento como lo hacían los primeros cristianos en el primer siglo. Ahora, ¿por qué soy sencillamente cristiano? Muy sencillo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vea lo que dice. Los cristianos del primer siglo eran hombres y mujeres que eran temerosos de la palabra de Dios y la respetaban. Vea lo que dice segunda de Timoteo 1:13. Ten presente, la versión Reina Valera dice, ten presente la forma
de las sanas palabras, o retén las sanas palabras. Pero vea la versión moderna como lo dice: ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en el Mesías Yeshua. O sea que quiere decir que el Evangelio tiene un modelo, tiene una forma, y hay que retenerla. Cuando se dice retenerla, hay que guardarla. Los cristianos retenemos únicamente lo que dice la palabra de Dios. No de que, varón, yo tuve un sueño y el Señor me acaba de revelar que a usted le va a ir muy bien en el trabajo esta semana. No sean, perdón, no ofendan mi inteligencia con eso, por favor. Si Dios ha prometido a todos sus hijos bendecirlos y les somos fieles, eso no es ninguna revelación. No se burlen de la gente, por favor, de esa manera. El cristiano retiene las sanas palabras. Ojo, en Hechos 2:42 dice que perseveraban, los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice que perseveraban en la doctrina de Juan Calvino. No dice que perseveraban en la doctrina de Martín Lutero. No dicen que perseveraban en la doctrina de la Iglesia Católica. Dice que perseveraban únicamente en la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y les voy a enseñar un pasaje que está en segunda de Juan. Y es un pasaje que les voy a decir algo. A mí me preocupa mucho cuando yo leo este pasaje, porque muchas veces los cristianos y muchos hombres leen este pasaje, pero no le prestan atención. Vea lo que dice segunda de Juan, versículo 9. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. Wow. Yo pregunto, ¿usted sabe leer? Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina del Mesías? La misma de los apóstoles, Hechos 2:48. Pero dice que el que no persevera en la doctrina no tiene a Dios. Pregunto, entonces, ¿los católicos tienen a Dios? ¿Los evangélicos tienen a Dios? ¿Los testigos de Jehová tienen a Dios? Todas estas sectas que existen en el mundo, que no perseveran en la doctrina del Señor, ¿tienen a Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice este pasaje? Todo el que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. Qué difícil. En Judas, versículo 3, Judas escribe, dice: hermano, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. El cristiano contiende por la fe. Cuando hablo de contender, no es que yo me agarre a insultar a la gente o a pelear con la gente, no. Contender significa es que usted diga lo que cree y yo digo lo que creo. Y nuestras creencias las expongamos en base a la palabra de Dios, que es la única autoridad que tenemos, en base al primer pasaje que leímos. Cuando Jesús enseñaba, ¿qué le dijeron? ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta autoridad? Para todo lo que nosotros hagamos en cuanto a la religión, tenemos que tener una autoridad. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Vea lo que dice. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando en cuanto a Moisés, allá en el Antiguo Testamento. Como se le había advertido a Moisés cuando estaba para acabar el tabernáculo, diciendo, y presta atención lo que Dios le dijo a Moisés
Y en el Nuevo Testamento está este pasaje y nos lo dice a nosotros, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. El cristiano, únicamente el cristiano sencillo, debe hacer las cosas como está en el modelo de la palabra de Dios. No hay más. Dice, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Por eso somos cristianos sencillamente. En 1 Corintios 4, versículo 6, dice Pablo que Pablo y Apolos se pusieron como ejemplo para, ojo a estas palabras, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Lo que la Biblia dice es lo que hay que hacer, porque es la autorización que tenemos de parte de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 17, dice este pasaje. Romanos capítulo 6, versículo 17. Observen lo que dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, presta atención, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual os habéis entregado. O sea que la doctrina, el evangelio es una doctrina o una enseñanza. Y dice que hay que obedecerla de corazón. El que no obedece esta enseñanza que yo estoy dando es un mentiroso, es un engañador. No cree en Dios, aunque pronuncie amar a Dios. Si usted no cree esta enseñanza que yo le estoy diciendo, es un mentiroso. Usted no cree en Dios, usted no cree en la Biblia. Perdone que sea tan franco, porque la Biblia dice en este pasaje, en Romanos 6, 17, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Hay que amar la doctrina. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, vea lo que dice el apóstol, le escribe a Timoteo en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Mi estimado amigo y mi estimado hermano y todos los que me escuchan en cualquier parte en el mundo, yo no quiero ofender a nadie, pero como gracias a Dios yo hablo de esta manera, ¿saben por qué? Porque yo no vivo del evangelio. A mí no me pagan para que yo les hable bonito a ustedes. A mí el único que me sustenta es mi Señor. Yo no vivo del evangelio. Créame, si usted no es capaz de creer esta enseñanza que yo les he dado hoy, usted es un mentiroso. Usted no es cristiano. Usted no es capaz de creer lo que la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque estos pasajes, medítelos, ore, reflexiónelos. Y si usted cree en Dios, estos pasajes lo van a estar martillando en su conciencia. ¿Sabe por qué? Porque yo hago las de Pilatos, yo me lavo las manos, porque usted ahorita ya no tiene excusa delante de Dios, porque yo le he enseñado. Que Dios le bendiga.